Bueno, comenzamos entonces. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar conectados. Sabemos que es quizás día viernes. Estamos la verdad que entre la cuarentena y ser un viernes, no deja de ser un viernes, ¿no? Que es importante, más lo que tenemos otras actividades o familia. Así que súper agradecido que estén del otro lado. Bueno, mi nombre es David Rosende. Yo soy presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de Quilmes. La verdad que es un honor para mí presentar al disertante del día de hoy. Esta es una actividad, como ustedes bien saben, que hemos organizado en forma conjunta con el Instituto de Derecho Procesal Penal también del colegio, que después le voy a dar la palabra al doctor Nicolás Prost, también en representación del mismo. Bueno, vamos a proceder a presentar, va a estar disertando, que ya está conectado con nosotros, el doctor Martín Narducci. Él es abogado, penalista, especialista en investigación criminal, periodista de policía del programa de radio El Exprimidor, de Radio Colonia AM 550, también está en Radio Latina 101.1 y canal Telemax. Es locutor nacional y docente. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Narducci. Previamente le cedo la palabra al doctor Nicolás Prost. Muchas gracias. Lo último. Para organizarnos lo que vamos a hacer es las preguntas, si quieren hacerlas en el chat, las van escribiendo, y cuando termine la locución el doctor Narducci, yo la voy a ir leyendo y el doctor va a ir contestando. Muchas gracias. Nicolás. Gracias, David. Bueno, antes que nada, agradecerle a todos los participantes, porque sin ustedes no podríamos seguir, no podríamos tener esta charla. Se tiene que agradecer, obviamente, también a los empleados del Colegio de Abogados de Quilmes que hacen posible todas las charlas Zoom, que están de lunes a viernes, un trabajo muy valorable. También, obviamente, tenemos que agradecer al presidente bienvenido Rodrigo Basalo por tener esta amabilidad de ofrecer este espacio desde el colegio, así que también le vamos a agradecer desde el Instituto de Derecho Procesal Penal del CAC, del cual yo soy el secretario, y el director Gerardo Salor. Le damos la bienvenida también a Martín Narducci. Muchas gracias por participar en esta charla, así que bueno, él es el disertante de hoy, y le voy a hacer la palabra para que pueda exponer el temario del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Les agradezco al doctor Rodríguez Basalo, al doctor Prost, al doctor Rosende, grandes amigos, que me tuvieron en cuenta para poder dar esta charla. Como decían en la presentación, yo hace 28 años que transito los medios de comunicación, radiales, televisivos, gráficos, ahora con esta irrupción que todos hemos tenido en las redes sociales, que transformó un poco la manera de comunicar, y ya lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando con cada uno de los temas. Y como les decía en la previa, tengo la posibilidad de verlo desde los dos lados del mostrador, porque una de mis actividades tiene que ver con lo periodístico. Yo comento temas policiales y judiciales en el programa El Exprimidor, un programa de 25 años de historia en la radiofonía argentina, cuyo conductor es Ari Paluch. Seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Tengo esa posibilidad, ese privilegio de formar parte de ese staff, ¿no?, periodístico. Y también ejerzo como abogado penalista, con lo cual puedo verlo de los dos lados. Me toca entrevistar muchas veces a colegas, casi le diría todos los días, y ejercer en el fuero penal. Entonces surgió la posibilidad de hacer esta charla. Es una charla que pretendo sea eminentemente práctica. Lamento no poder darla de manera presencial porque muchas veces es necesario también hacer algún tipo de ejercitación. Y ya van a ver por qué, y qué interesante el tema. Pero además porque no quiero aburrirlos, quiero que se lleven algún conocimiento que puedan empezar a implementarlo a partir de mañana. Hablar resulta ser bastante sencillo. Todos aprendimos a hablar y no nos acordamos cómo hablamos o cómo aprendimos a hablar. Comunicar es un poco más difícil, y comunicar profesionalmente, a lo que yo llamo periodismo, es más complejo aún. Se necesita un método, es un proceso, no es tan simple, y yo apuesto a que los abogados, sin llegar a ser periodistas o expertos en comunicación, puedan llegar a utilizar este método periodístico y, por qué no, de técnicas que tienen que ver con la locución, con la oratoria,
con la expresión corporal, con el lenguaje no verbal, etcétera, para poder comunicar algo en un medio de comunicación. Como todos sabemos, todos los abogados, o gran parte de ellos, participan en envíos radiales, televisivos, muchos escriben, y veo a veces que tienen algunas falencias por no manejar las herramientas mínimas e indispensables para comunicar. A mí también me ha pasado, muchas veces estamos más preocupados por lo que dice el colega y hablar en un lenguaje técnico, pero la gente no nos entiende. Bueno, en eso consiste justamente el difícil arte de comunicar, este proceso que no es tan simple. Hoy lo vamos a orientar específicamente al abogado penalista, porque es el que más participa activamente de distintos programas de televisión, de radio, etc. Resulta ser atractivo para los medios el abogado penalista cuando maneja una causa. La gente suele engancharse y suele medir bien televisivamente hablando, y también nosotros, a decir verdad, lo utilizamos, al menos en mi caso, como una herramienta. Cuando uno tiene alguna dificultad en una causa penal, utiliza esa herramienta de los medios de comunicación quizá para, como se dice ahora, visibilizar el tema, mediatizarlo y, ¿por qué no?, para que el juez o el fiscal que tiene que resolver alguna cuestión también nos pueda ver por televisión. Y con lo cual, todos los profesionales del derecho, o muchos de ellos, están participando todo el tiempo en programas televisivos. Esto antiguamente no era así, los medios eran exclusivamente para profesionales de los medios, para locutores, para periodistas. Hoy vemos algo diferente, cambió el paradigma, vemos abogados, vemos nutricionistas, vemos psicólogos, vemos médicos. Hoy por hoy, y a raíz de lo que es de público conocimiento, la pandemia y la cuarentena, los infectólogos también se han apoderado, por así llamarlo, de los medios de comunicación. Estas herramientas creo que son fundamentales para un abogado penalista. Hoy no alcanza en este mundo, en el mercado, no alcanza con ser excelente. Hay que tratar de ser extraordinario. Al menos hay que intentarlo. Si llegamos o no es otra cuestión. Pero no alcanza solamente con saber de derecho. Después vamos a ir desandando el camino porque muchas veces en un estudio trabajan 3 o 4, alguno tiene más facilidad que otro para hablar en un medio, entonces por ahí se pueden repartir prudentemente las tareas. Cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, el sistema nervioso lo detecta automáticamente. Nuestro cuerpo no vino preparado de fábrica para afrontar este tipo de situaciones, pero el sistema nervioso nos va a decir, nos va a tirar una alerta y nos va a decir, acá pasa algo. A ese sistema nervioso, que él mismo lo va a ir dosificando, nosotros tenemos que incorporarles estas técnicas, estas herramientas que vamos a agregar a continuación para poder ayudarlo. Y de esa manera poder comunicar de la manera más profesional posible. Voy si me permiten, a habilitar el PowerPoint ya para empezar a desandar el camino de las placas, que yo lo hago de esta manera por 2 cuestiones. Primero, porque, como dije al principio, que iba a ser eminentemente práctica, me sirve para ir explicando cada una de las cuestiones. Y segundo, para que ustedes puedan tomar nota o sacar alguna fotografía, porque son muchos elementos los que hay que tener en cuenta. ¿Me siguen acá? ¿Hasta acá me siguen con la introducción? Fantástico, bueno. El abogado penalista, esta es la charla, un poco la presentación que hicieron. Yo ejerzo, como les decía, como abogado, defensor o particular damnificado. Este es el programa en el que estoy de lunes a viernes, donde ejerzo mi función periodística de 6 a 10 en Radio Colonia. El año pasado estábamos también en otra emisora y se transmitía por Telemax, que es uno de los canales de Telecentro. Y me tocó durante el año 2019 comentar periodísticamente e incorporando todos estos conocimientos de derecho penal, procesal y también de investigación criminal, hechos policiales de gran repercusión, como por ejemplo el asesinato de uno de los dueños del restaurante Manolo de Mar del Plata, el doble crimen de Congreso de Yadoni Olivares, un accidente entre comillas en realidad, protagonizado por Eugenio Beppo, que atropelló a 2 agentes en Capital, el crimen de Nabila Garay. Y durante el año 2020 también hice algunas presentaciones televisivas por el episodio, lamentablemente, que ocurrió allá por el mes de enero y que mañana se cumple 6 meses del asesinato de Fernando Báez Sosa, donde
requerían de manera permanente la opinión de distintos colegas. Esto fue hace poquito, aproximadamente 2 semanas, una enfermera que sufría amenazas de sus vecinos en el barrio donde vivía porque es una trabajadora de salud y los vecinos la querían expulsar directamente de su casa por el temor que tienen de contagiarse de coronavirus, algo que parece hasta ridículo, ¿no? Bueno, entramos ya en lo que manejamos todos seguramente, que son las redes sociales. Las redes sociales transformaron la comunicación como nosotros las habíamos conocido, ¿no? O sea, las redes vinieron de una manera, a mí me gusta utilizar este término, súbita y violenta. Súbito porque en Argentina se dio de una manera más o menos rápida, aunque en el mundo ya existían allá por la década del 90 las primeras redes sociales que surgían, inclusive Twitter, que fue pensada de una manera comercial, por aquel entonces yo trabajaba en el diario Clarín, y violenta porque sin dudas transformó la manera de comunicar, incorpora un elemento que hasta ahora no se conocía, que es la violencia en la comunicación. Ustedes seguramente día a día se sorprenderán por los comentarios o la repercusión que puede llegar a tener algo que ustedes tuiteen, algo que ustedes escriban, y la primera respuesta siempre es violenta, en la mayoría de los casos. Opina de política, opina de derecho, opina de fútbol, y seguramente la respuesta, o una de las respuestas, va a ser violenta. Hablo de violencia verbal, ¿no? Por supuesto. Las redes sociales tienen un aspecto positivo y negativo. Lo bueno es que todo el mundo puede comunicar y esto está fantástico. Y lo malo también es que todo el mundo puede comunicar. Y acá es la primera diferenciación que yo hago entre comunicar y comunicar profesionalmente. A eso le llamo periodismo, que es justamente la manera de comunicar profesionalmente. A mí no me gusta atarme a definiciones de libros. Yo lo defino de esta manera. Comunicar es una cosa, ¿se acuerdan que yo en la presentación dije hablar? Casi ni nos dimos cuenta cuando empezamos a hablar. Comunicar ya es un poco más complejo. Comunicar profesionalmente ya requiere de un método periodístico. Y esto es lo que de alguna manera los abogados penalistas tenemos que incorporar, un método, una manera de trabajar en la comunicación. Cada uno de nosotros en la actualidad tiene la posibilidad de tener un mini medio y desde allí comunica por Twitter, por Facebook, por distintas aplicaciones. Hay muchos colegas hoy que tienen una radio digital, por ejemplo, a través de un streaming, y comunican desde allí, ¿no? Otros escriben, quizá en algún blog o en algún periódico, pero sin este método periodístico. Lo hacen casi, les diría, instintivamente. Cada persona puede tener un mini medio. Esto genera una crisis en la comunicación, ¿eh? No sé qué edad tendremos todos en promedio, pero cuando yo era chico había un periodista, uno quizá de los, más allá de lo que uno puede opinar de su ideología o de su pensamiento, referente, que fue Bernardo Neustadt. Él se refería a Doña Rosa cuando le hablaba a una persona del común, digamos, del normal. Hoy Doña Rosa puede comunicar, hay que ver cómo lo hace, pero comunica desde su Twitter, desde su Facebook, desde su Instagram, ¿por qué no? Un canal de YouTube, pero lo hace con algunos defectos, ¿no? Pero resulta ser que en esta sociedad que muchas veces premia el exitismo, si ella tiene más seguidores que yo, que me dedico a la comunicación profesional, seguramente va a poder desvirtuar la información que yo tuiteo y hasta inclusive ponerme en crisis ante mis lectores, porque seguramente le van a creer más a ella por el solo hecho de tener más seguidores. Y esto se los traduzco en otra cosa, un programa de 40 puntos de rating que por ahí no es tan bueno, y uno que es buenísimo pero tiene 2 puntos de rating, seguramente la gente y la prensa dedicada a espectáculos opinará que el de 30 es mejor, más allá de que el contenido no sea mejor. Pero el proceso básico de comunicación, el que estudiamos en el colegio, primario o secundario, emisor, receptor, mensaje y por supuesto a través de un medio, se logra. Mal, bien, más o menos, regular, mejor o peor, pero el proceso básico de comunicación se logra. Nosotros hoy tomamos estas plataformas Martín, disculpame que te interrumpa. Sí, dime. Disculpame que te interrumpa.
el PowerPoint no se ve. Vos estás hablando del PowerPoint porque no se ve en pantalla. ¿Lo compartiste sí, o todavía no? perdón. A ver si podemos de porque, vuelta. Disculpen, ¿eh? porque yo lo tengo también y digo, estás hablando justo cosas del PowerPoint, si es por eso todavía no lo compartiste. Por eso te hago la aclaración. Les pido disculpas. A ver Ahí si está, pueden ahí verlo. está. Quieren Ahí está, que... perfecto. Para que Bueno, la gente vaya viendo lo que estabas hablando. sí, bueno, les pido disculpas nuevamente porque no la tengo muy clara. No sé, esto es lo que les dije al principio de los programas que participo. Bueno, lo que les comenté al principio, esto fue por el tema de los rugbyers, donde requerían la presencia de algunos de nosotros en los medios de comunicación. Lo que les comentaba recién, lo bueno y lo malo de las redes sociales, hasta ahí me siguieron, ¿no? Todo perfecto. Y el periodismo es la manera de comunicar profesionalmente. Estábamos acá. Acá hay un emisor, un receptor y un mensaje y por supuesto un canal, un medio. El proceso mal, bien, más o menos se logra. Lo que no hay es método periodístico, que es la diferencia justamente de un profesional a un aficionado, de un profesional a un amateur. Hay ausencia de método y esto es lo que creo que tenemos que incorporar los abogados para comunicar de una manera más profesional. Por eso debemos ser profesionales para diferenciarnos. Esto nos va a diferenciar de otros y debemos adquirir estos nuevos conocimientos. Hoy no se concibe la idea de que un abogado sepa solamente de derecho. Tiene que saber de derecho, de publicidad, de marketing, de un montón de cuestiones. Primero, lo que tenemos que determinar es para qué. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos estar en un medio de comunicación? Cuando vamos a comunicar como abogados. ¿Sí? Esto parece algo que no se entiende, pero van a ver que tiene cierta lógica. ¿Para qué? Para promocionar mis servicios. Es válido, a modo de publicidad, ningún problema, me parece fantástico. Porque requieren mi opinión en un hecho de repercusión pública, que esto también puede ser utilizado como promoción o como publicidad. Aquí hago un parate y les digo que estos primeros dos aspectos, si alguno cree que va a estar mañana en un programa de televisión y pasado mañana el estudio, ojalá así suceda, se llene de gente, no va a ocurrir de un día para el otro. Lo que sí va a pasar es que la gente va a empezar a hablar de ustedes, va a tratar o ustedes se van a diferenciar del abogado de enfrente quizá, de otro que también ejerce en el fuero penal, pero que no se mostró en televisión. Entonces, es un trabajo a largo plazo. No es que mañana estoy en un programa de televisión y pasado mañana el estudio se llena de gente. Esto hay que tenerlo claro de entrada porque muchos colegas dicen, bueno, voy a la televisión y después me empiezan a llamar. No es tan así. Ojalá así suceda, pero a mí no me pasó. El tercer punto por el cual puedo estar en un medio de comunicación, vamos a poner un programa de televisión, es porque quiero mediatizar un tema o quiero visibilizarlo, como se dice ahora. Tengo algunas dificultades en tribunales, el fiscal no me atiende, lo que fuere, quiero que se haga justicia, mi defendido es inocente, me presento en un programa de televisión. Después veremos cómo, ¿no? Porque puede ser por una invitación, hay muchas maneras. Y la cuarta posibilidad es que resulte interesante lo que yo tengo para decir con respecto a un tema. A mí me ha pasado con causas, qué sé yo, de Barra Brava, por ejemplo, que resulta interesante, entonces los medios los van a venir a buscar a ustedes. Entonces, primero defino para qué. Superado esto, ya tengo bien clarito para qué quiero estar en un medio de comunicación y esta aclaración la hago porque no es por criticar, simplemente yo estoy acá para dar mi mirada del tema. Muchos colegas se presentan en un medio de comunicación y a veces no saben ni para qué están. Los convocan para hablar de fútbol, para hablar de derecho penal, de derecho previsional. Entonces, uno tiene que definir qué quiere en su profesión y a partir de ahí empezar a construir dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto genera un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La sociedad divide entre buenos y malos. La sociedad no va a tomar vista de la causa, no va a ver la prueba, no se va a entrevistar con el fiscal, no va a hablar con el juez de garantías, no, va a decir, este es bueno, este es malo. Recuerdo, y los que tienen más o menos mi edad, seguramente lo recordarán como yo, cuando fue el caso Soldán Rímolo.
Cuando fue el caso Soldán-Rímolo, aquel conflicto que han tenido, en un programa de televisión, que por supuesto no vamos a decir cuál, pero muchos podrán darse cuenta, ponían un 0600 en pantalla si usted creía que Soldán era inocente, y otro 0600 si usted creía que Soldán era culpable. Fíjense que se ve gráficamente esto de buenos y malos. ¿Cómo puede saber una persona que está en su casa cocinando si Soldán o cualquier otro, pongo este ejemplo porque es el que me acuerdo, es inocente o culpable por el solo hecho de verle la cara? Y encima facturaban con eso, ¿eh? Era un 0600. Entonces, este riesgo lo vamos a correr siempre, buenos y malos, tanto el abogado como su asistido, ¿eh? A mí me ha pasado. Después nos escriben por privado y nos ponen de todo. Elementos a tener en cuenta para comunicar. Esto fue una suerte de introducción. Aquí, si ustedes quieren tomar nota o sacar fotos a las placas, va a ser muy interesante porque después lo pueden repasar. Tiene que ver con las cuestiones prácticas. El discurso. El discurso es lo que voy a decir, tan simple como eso. Debe ser simple. Ser simple a veces es lo más difícil en la vida. Por ahí llevamos 46 años, como en mi caso, de vida y todavía no aprendimos a llegar a lo simple. Uno no tiene que enroscarse en cosas difíciles, enmarañadas, en explicaciones técnicas muy difíciles, porque le estamos comunicando a la gente. Eso lo tenemos que hacer en tribunales o lo tenemos que hacer en la facultad o en un ámbito académico. Cuando vamos a un medio, supongamos que yo estoy defendiendo a una persona, quiero decirle a la gente del común que este tipo es inocente. Entonces tengo que aprender a comunicarle a la gente, no a otro colega, al fiscal o al juez. Entonces, hay que ser simple, hay que hablar sencillo, evitar frases rebuscadas porque nos metemos a veces en berenjenales de los cuales no podemos salir. Evitar palabras muy difíciles si uno no maneja ese vocabulario y jamás fingir una postura. Yo no me tengo que parecer a nadie, tengo que ser yo en ese momento. Hasta aquí parte de lo que sería el discurso. El esquema mental, también otro elemento muy importante. Yo tengo que tener una hoja de ruta. Cuando me presento en un medio, tengo que saber cómo empezar y cómo voy a terminar. ¿Y qué es lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Que Pirulo es inocente? ¿Que el fiscal no me atiende? O sea, yo tengo que tener un eje, moverme en base a ese eje, a esa columna vertebral. Tener claro qué es lo que quiero comunicar o qué es lo que quiero instalar. Siempre, y se los digo, ahora me paso un minuto del otro lado del mostrador, el periodismo nos va a querer correr de ese eje, ¿sí? Yo vivo en Banfield, por ejemplo. Cuando tomo el tren, bueno, me podré correr hasta la estación Escalada, a Lomas, una para un lado, una para el otro, pero no me van a llevar a Avellaneda o a Monte Grande. Con lo cual, tengo que tener claro ese eje. Yo me voy a mover en ese eje y no voy a salir de ahí, en cuanto a lo que quiero comunicar. Dos cuestiones determinantes. Las anteriores son muy importantes, estas son determinantes. La personalidad y la comunicación no verbal. Cuando hablo de personalidad, hablo nuestra personalidad, la personalidad, por así llamarlo, del orador. Quiero decirles que esto también ustedes lo pueden aplicar, todas estas técnicas que les estoy comentando, no solo a un medio de comunicación, sino a aquel que da clases, por ejemplo, en la facultad, o, no sé, en una audiencia de debate oral, o en un juicio por jurado. Todas estas técnicas son aplicables a la buena comunicación. Pero hoy estamos hablando de medios de comunicación. Entonces, dos cuestiones determinantes: personalidad y comunicación no verbal. La personalidad, no fingir lo que no soy. Atención con esto, no puedo fingir lo que no soy. Veo a muchos colegas, reiteroles, no es por criticarlos, pero tengo que dar mi mirada acá porque estamos hablando de medios de comunicación, que quieren parecerse a uno o a otro y utilizan las mismas frases, la misma postura, ponen la misma cara. Jamás, jamás. Y es tan simple como esto. Hay que ser el que uno es, ¿sí? Con defectos y con virtudes. Cuando me llaman de un medio de comunicación, me llaman a mí, no llaman a otro. Y si me llaman a mí, yo me tengo que mostrar tal cual soy, con defectos y con virtudes, porque cuando empiezo a fingir, la cosa sale mal.
porque uno no puede memorizar lo que quiere decir, es imposible. Entonces hay que ser natural, defectos y virtudes, actuar con naturalidad, jamás imitar, es un equilibrio, una armonía entre lo que soy y lo que aprendí, lo que soy y lo que aprendí. Y por supuesto algo fundamental, no esconderse. Si yo busqué ese momento, si yo quiero estar en un medio de comunicación, si yo quiero estar aquí, hoy, en esta charla, no puedo estar agachado acá escondiéndome, no. Tengo que estar bien plantado ante la cámara, porque yo elegí este momento, acepté la invitación, con lo cual ahí me voy a mostrar como soy, con defectos y con virtudes. Si quieren pueden tomar nota o sacar alguna fotografía de esta placa, que es algo, como les decía al principio, determinante. Y la otra cuestión determinante es la comunicación no verbal. El cuerpo habla, el cuerpo habla. Y fíjense qué interesante, se los voy a traducir en números en base a un estudio que hizo un especialista en comunicación no verbal de Estados Unidos, Albert Merhevian, experto en comunicación no verbal. Y estos números, fíjense, son determinantes. El cuerpo transmite en el mensaje el 55%. Esto tiene que ver con la expresión corporal, con la buena postura, cómo me paro, cómo muevo las manos. Ya vamos a ver qué hacemos con las manos cuando estamos hablando. El 38% tiene que ver con el tono de voz, con las inflexiones, con los tonos, con los matices, con aspectos que tienen que ver con la oratoria, con la foniatría y con la locución, que también vamos a ver un poquito más adelante. Creo que estamos bien con el horario. Y fíjense qué importante, solo el 7% tiene que ver con lo que digo. El otro día, en otro lugar, dieron mal los porcentajes. En realidad, el 55% es la expresión del cuerpo. Cuando voy a un canal de televisión, me siento en el piso, tengo que saber qué hago con mi cuerpo. El 38%, cómo lo digo, tratar en lo posible, porque nos pasa todo. A mí me pasa, a pesar de ser locutor hace 28 años, me pasa cada rato trabarse, o no encontrar la palabra, o no tener una buena dicción. Y solo el 7% es lo que, digamos, lo que voy a decir. ¿No? A la gente tanto no le interesa si el recurso de apelación, o en la indagatoria, en el 308 dijeron tal cosa. Mucho no le importa eso a la gente. La mirada en la cámara. Si me permiten un segundo, voy a tomar un poquito de líquido. La mirada también es otro aspecto importante. ¿Qué hago con la vista? ¿Qué hago con los ojos? La mirada, alguien definió alguna vez, no importa lo que se dice, dijo esta frase, no importa lo que se dice, sino cómo se dice, no importa lo que se hace, sino cómo se hace, pero lo más importante es cómo uno mira, cuándo hace y cuándo dice. La mirada, nunca mirar hacia arriba. Tengo una cámara, estoy en un estudio de televisión o me vienen a buscar, por algún caso mío, nunca miro hacia arriba. Fíjense, parece que estoy esperando que caiga algo del cielo. Jamás mirar hacia arriba. La cámara exagera los movimientos que uno realiza. Entonces, la mirada tiene que tratar de ser franca y segura. Nunca miro de arriba hacia abajo, traducido sería por arriba del hombro, porque eso de alguna manera se traduce como arrogancia, y jamás de abajo hacia arriba, porque es miedo, es inseguridad. Cuando empiezo a mirar al conductor que está parado y yo estoy sentado, no, la mirada tiene que ser franca, sincera, pero de igual a igual, nunca perderlo de vista esto. Vamos a hablar particularmente de cuando estoy en un estudio de televisión en el piso, me invitan a un noticiero, o me viene a buscar la cámara a tribunales, el móvil de exteriores. Tiene que haber una armonía entre la mirada que voy a dirigir al periodista o al conductor y a la cámara, ¿sí? Supongamos que, por eso lamento no poder darla de manera presencial porque hubiera sido muy bueno hacer la práctica. Supongamos que aquí a mi lado, a la izquierda, tengo al periodista. Cuando yo estoy contando, tengo que mirar a la cámara y al mismo tiempo mirar al periodista, algunos segundos a él y otros segundos a la cámara. Si yo no manejo bien esta técnica, por ahora, porque esto lleva tiempo, no lo vamos a aprender de un día para el otro como no aprendimos nada en la vida de un día para el otro. Es preferible que yo mire únicamente al periodista, tanto cuando estoy en el piso como cuando estoy en exteriores. Y cuando me hablan de estudios centrales, digamos, del piso, el conductor del noticiero, y yo estoy en exteriores, supongamos que estoy en la puerta de tribunales y mandaron un móvil,
seguramente le van a colocar auriculares y en ese único caso ustedes van a mirar solamente a la cámara. Se olvidan del periodista que tengo aquí a mi lado. Solamente van a mirar a la cámara en ese único caso porque le están hablando desde el piso. Recuerden que la cámara es el público, la cámara es la gente, con lo cual nos tenemos que imaginar que detrás de esa cámara hay un auditorio, por ejemplo. Otro aspecto importante son las pausas. Las pausas hablan. ¿Cuántas veces escuchamos que un silencio habla más que 1000 palabras? Un montón de veces. Evitar las muletillas. Hay que evitarlo. A veces salen de manera, casi les diría espontánea, pero hay que tratar de no hacerlo. Eso genera una gran duda. El bueno, eliminarlo del vocabulario. Manejar matices, manejar los tonos de voz. Si yo ahora les dijera a ustedes todo igual, supongamos que les dijera algo así, las pausas hablan, evitar muletillas, manejar matices, ser monocorde, se aburrirían. Ya no habría 90 y pico presenciando esta charla. Entonces, vamos arriba y vamos abajo con el tono de voz. Las pausas hablan, evitar las muletillas, manejar bien los matices. ¿Se dan cuenta cómo va oscilando el tono de voz? Esto hace que la audiencia se sienta atraída por lo que uno va a decir. Van a levantar el volumen de la televisión y van a querer escuchar ese discurso. Les reitero que lo pueden aplicar a otros ámbitos, el ámbito universitario, el ámbito de las charlas, o el ámbito de tribunales. No ser monocorde, que es manejar un solo tono, y al comenzar, siempre debo hacer una pequeña pausa. Esto se ve más, y tiene que ver con el poder del silencio, cuando uno da clases, por ejemplo. A mí me pasa en la facultad, hay mucho bullicio, y entonces uno empieza, chicos, a ver, muchachos, ¿pueden bajar el tono de voz que vamos a arrancar? Sin embargo, yo hago esto. Y seguramente ustedes van a prestar más atención. No tengo que andar pidiendo silencio ni nada. Pueden aplicarlo cuando el periodista quiere entrevistarlos. Una fracción de segundo, un segundo de silencio antes de arrancar resulta ser muy interesante para que nos presten más atención y en el caso de la facultad o de un lugar donde hay mucho bullicio, para que bajen el tono de voz. El estilo del orador, el estilo de la persona que habla, volvemos a la naturalidad, a no aburrir. Atención con esto, el público perdona todo menos el aburrimiento, ¿sí? El aburrimiento no lo perdona, cambian de canal y se lo van a hacer saber los productores. Me pasó ahora hace poco y me sentí un poco mal, pero así son las cosas en la televisión, en el noticiero de Fernández Llorente, que en un bloque estábamos invitados 2 abogados, un prestigiosísimo colega, gran abogado, y me tocó pasar en suerte a mí primero, porque los productores dicen, bueno, vas vos primero y después entra el otro abogado. Pensé que íbamos a estar los dos en el mismo bloque, no fue así. Entré y me tuvieron 53 minutos hablando. Y yo me sentía un poco mal porque había 1 hora para ese bloque y no le daba lugar al otro colega. Entonces, bueno, intenté que participara él también. Y cuando vamos a la pausa me dice el conductor, ¿te podés quedar 10 minutos más? Por un lado me sentí mal y por otro lado dije, bueno, esto de no aburrir, me parece que lo estoy manejando en este caso, ¿no? Porque los bloques a veces son muy extensos y los periodistas suelen reiterar las mismas preguntas. Entonces, tenemos que tener esa habilidad de ir moviéndonos en ese eje, pero encarar el tema, abordarlo desde distintas aristas, cambiar las palabras, cambiar el enfoque. Es muy importante que ustedes puedan tener siempre algo más. Siempre tienen que sorprender con algo más. Me lo guardo. Y cuando veo que ya el tema no da para más, ahí juego esa carta. Eso es muy importante, muy interesante. Bueno, ahora tenemos que entrar en otro terreno que tiene que ver con la técnica vocal. ¿Sí? Ya hablamos del cuerpo, hablamos del discurso, hablamos de la mirada, hablamos, bueno, de los temas que fuimos tocando, pero la voz es importante. Recuerden que les dije que el 38% tenía que ver con la voz. Esto es muy práctico, pueden investigarlo si quieren, o por supuesto me pongo a disposición de ustedes por si quieren consultarme algo, ya sea por el mail,
que después lo podemos difundir o inclusive por WhatsApp. Hay 4 pilares que son fundamentales para la buena emisión de la voz. Primero tenemos que hablar de la respiración. Los locutores, los cantantes, tengo entendido que las personas que practican yoga hacen una respiración que se llama costodiafragmática. Es decir, traducido al criollo, esto sería acumular el aire en la zona baja del abdomen. No respirar, o sea, respiramos con los pulmones, pero acumular el aire en el diafragma que nos va a hacer de bomba y nos va a permitir la buena fonación, porque si no aparecen los problemas, se entrecorta la voz, hay una fonación interrumpida, pueden llegar a tener problemas de nódulos, pueden llegar a no escucharse la voz. Entonces, es muy importante que investiguen y empiecen a realizar ejercicio. Esto lleva mucho tiempo. Yo lo hago de manera inconsciente, no me acuerdo cuándo lo aprendí, pero sí sé que durante años estuve con los ejercicios de foniatría, para poder manejar esto de la respiración, que es fundamental en cuanto a la técnica vocal, ¿no? La articulación. La articulación tiene que ver con el movimiento de la boca, ¿sí? No apresurarme, yo tengo que masticar bien cada palabra. Pero acá tenemos que hacer una diferenciación. Si yo estoy en radio, no importa que mueva mucho la boca. Esto también se ejercita, tiene que ver con los músculos maxilofaciales, con los músculos de los labios, se ejercita. Si estoy en radio no hay problema. Si estoy en televisión y yo abro mucho la boca, exagero mucho los movimientos, la cámara no me va a dejar bien parado, realmente van a decir, ¿cómo abre la boca ese tipo? ¿No? Pero ustedes van a lograr no trabarse tanto. Al que no abre la boca y habla todo así, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí, se llama que tiene, o se dice que tiene en foniatría, una articulación blanda, muy blanda. El que mastica y articula bien tiene una articulación muy dura. Tenemos que buscar el término medio cuando estamos en televisión. Para que no resulte muy exagerado, todo lo exagerado no es bueno, y tampoco para correr el riesgo de decir, Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Y trabarnos. Entonces, hay palabras difíciles de excarcelación, tenemos las nuestras, donde hay que tomar la prudencia y tratar de masticar bien esa palabra. Todo esto se traduce en evitar, si se quiere, algún papelón televisivo que la gente diga, este tipo no sabe ni hablar. Yo todo esto que les digo es para tratar de evitar eso, ¿no? La relajación es muy interesante, permite que el aire fluya bien desde el diafragma o la respiración costodiafragmática hasta la buena fonación y la emisión de la voz. Sobre todo tenemos que tener relajada la zona del cuello y los hombros. Hay ejercicios también que permiten que uno pueda hablar sin tener contracturada la zona del cuello. Esto es como cuando queremos regar una planta y pisamos la manguera. Pasa exactamente lo mismo, el agua no sale o sale muy poquito. Aquí también tenemos que lograr que el aire salga en su totalidad, no guardarnos nada, solamente manejar el aspecto de la respiración. Y la proyección es muy importante. Cuando yo estudié teatro también en una oportunidad con un gran maestro que ya no está, que era Lito Cruz, y él decía que si estamos actuando en un escenario y yo estoy de espaldas al público, tengo que proyectar la voz de tal manera que el último espectador pueda escucharme como el primero. Entonces, ¿cómo es esto? No tengo que gritar. Tengo que levantar el tono de voz, pero no grito. Atención con esto porque suele confundirse muchas veces. Levantar el tono de voz sin gritar. Cuando uno levanta el tono de voz y proyecta bien y la emisión es buena, seguramente el televidente también prestará más atención y subirá el volumen. Las manos, otro tema importante. Permítanme por segunda vez tomar un poquito de líquido. Esto también es aconsejable cuando uno va, por ejemplo, a un programa de televisión, tener un vaso de agua a mano, pueden pedírselo a la producción. Resulta ser un ejemplo que por ahí ustedes dirán, ¿qué nos está diciendo este tipo? Pero les puedo asegurar que se empiezan a empastar, así lo llamamos en locución, cuando la saliva hace que no podamos hablar de manera correcta. Las manos. Cuando uno está sometido a una situación de estrés, las manos sobran. No saben qué hacer con las manos. No se sabe qué hacer con las manos. El mejor consejo
así como les dije, ser el que uno es, anoten esto. Olvidarse que tengo manos, se tienen que olvidar de las manos. Cuando uno se olvida de las manos empiezan a acompañar las palabras, de manera espontánea. Hay que acompañar de manera armónica y por sobre todas las cosas, evitar los movimientos bruscos, que esto es algo que también los colegas hacen mucho. Fíjense, les pongo un ejemplo. Yo no puedo señalar así todo el tiempo a esta velocidad porque la cámara lo toma, no solamente que me voy a ir de plano, que este es otro aspecto que también tengo que tener en cuenta, sino que además queda mal. Los movimientos tengo que tratar de hacerlos de manera circular. Mientras voy hablando, voy acompañando de manera circular y evitando esos movimientos bruscos. El manejo de situaciones. Nunca tengo que perder la calma, jamás me tengo que poner nervioso, jamás una pregunta me puede descolocar. Ahí estoy yo, y yo soy el que maneja la situación. Es como en el boxeo dicen que el que maneja el centro del ring es el que va a ganar. Entonces, el eje lo tengo yo. No voy a permitir que nadie me saque de ese eje por más que me haga una pregunta incómoda. Esto puede pasarles cuando entrevistan varios medios. Una suerte de conferencia de prensa, y si ustedes tienen algún caso de repercusión pública y vienen a buscarlos a tribunales, a su estudio, por ahí son 4, 5, 8 medios, todos los micrófonos al mismo tiempo, bullicio, todos preguntan. Ahí yo me tengo que plantar y empezar a distribuir el juego. Soy yo el que maneja esa situación. A mí me ha pasado, y resulta ser una técnica muy interesante, me ha pasado de hacerlo y me ha pasado de un abogado hacérmelo a mí. Por ahí descolocar con alguna cuestión. A mí me pasó con una causa donde alguien me dijo, bueno, pero lo acusan de esto, y yo se la doy vuelta y le digo, pero no lo indagaron por eso. El motivo de la indagatoria no fue el delito que el periodista creía que era. Con lo cual, traducido al llano y al lenguaje callejero, ya ahí seguramente va a bajar 2 cambios. Y entonces uno se hace dueño de la situación nuevamente. Esto ténganlo en cuenta porque puede pasar. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, tenemos 10 minutos más. Las preguntas básicas del periodismo. Esto es el ABC. ¿Qué le va a preguntar un periodista a un abogado? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó, por qué pasó? Generalmente cuando es una suerte de conferencia uno abre el juego y dice, bueno, sí, estamos con el doctor fulano. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué? Ahí va el qué. El cómo, cuándo, dónde y por qué. Tienen que tener claro estas 5 preguntas, bien claritas. Después va a venir la repregunta seguramente y hasta que alguno les pregunte algo que por ahí no tiene nada que ver. Los periodistas, no por hablar mal del gremio, digo, pero a ver, hay periodistas especializados en policiales y judiciales y otros periodistas que trabajan en el móvil, entonces no están empapados en los temas policiales y judiciales. Por ahí sí en política, por ahí sí en deportes. Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Es mi eje. Yo ya tengo que ir al reportaje, a la entrevista, sabiendo que los tipos me van a decir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? Y a partir de ahí empiezo a manejar la situación. Pero las iniciales siempre van a ser estas. Para concluir, porque ya estamos a 18:48 y así pasamos alguna pregunta, que seguramente alguna inquietud que a alguien le puede llegar a surgir. Lo que sí debo hacer siempre, para resumir, ¿no?, es ordenar el esquema mental de lo que quiero transmitir. Esto es fundamental. Yo tengo que ir a un programa de televisión sabiendo ya qué quiero transmitir. Voy en el auto y ya sé lo que quiero transmitir. Llegar a lo simple. No se compliquen, háganlo simple. Es lo más difícil, como les decía al principio, llegar a lo simple, pero se puede. Proyectar la voz, que me escuchen. No puedo hablar para adentro, tengo que hablar para afuera, para el público. Tengo que manejar la calma. Lo que les dije anteriormente, si una pregunta me descoloca, me reacomodo, recalculo, como dicen los GPS. Entonces, a partir de ahí yo me hago dueño de la situación nuevamente. Y ser el que uno es. Jamás fingir una postura. Entonces, lo que sí debo hacer es ordenar el esquema, llegar a lo simple, proyectar la voz, mantener la calma, ser el que uno es. Lo que nunca debo hacer
es esconderme. Yo elegí esa situación, con lo cual acepto el desafío. Yo acepté hoy estar aquí, acepté la invitación. Entonces me muestro como soy, de manera natural. No tengo que esconderme, ¿sí? No tengo que disculparme. Este es un punto también fundamental. Por supuesto, si se corta ahora, Dios no lo permite, la transmisión en esta charla, cuando yo vuelvo tengo que decir, discúlpenme, pero cortaron la luz, cortaron internet. Pero hay muchos colegas que también arrancan diciendo, bueno, ante todo pido disculpas por... La gente no lo sabe, no sabe ni qué pasó, no le importa, no le interesa. Nunca pidan disculpas por nada. Sí, ante un hecho grave. Si yo, no sé, resulta que piso al periodista cuando me está entrevistando, le piso el pie y no me di cuenta, discúlpame. Ahora, hay muchos colegas que dicen, ante todo pido disculpas, ante todo buenas tardes. Esto lo tienen que sacar de la cabeza, ¿sí? Tengo que arrancar siempre con la respuesta a la pregunta que me hacen y si puedo, de manera diferente, descolocar con la manera en que uno empieza. ¿Sí? En oratoria se enseña mucho, también lo he estudiado durante mucho tiempo, que cuando uno da un discurso en un auditorio, arranca con algo diferente. No hay que arrancar, buenas tardes, ante todo le quiero pedir... No. Arranco diciendo, venía hacia este lugar a dar la conferencia y no saben lo que me pasó. Me crucé con un amigo que hacía 20 años que no veía, ¿se dan cuenta? Y después entro en el tema. Me llevaron para hablar de medicina. Después me meto en ese tema. Pero siempre conviene arrancar de esa manera. No esconderse, no disculparse, no gesticular exageradamente, como decíamos antes, sobre todo con la articulación de la boca, no aburrir. El público perdona todo menos el aburrimiento. Va a cambiar de canal o el productor le va a decir esto no está midiendo, así que sacalo a este y trae al otro. Y no mentir. Esto para nosotros es relativo, porque si nosotros decimos, sí, la verdad que robó un banco, estamos mandando en cana al cliente. Es decir, no mentir dentro de lo posible. Cuando estamos ejerciendo una defensa, a veces alguna mentira piadosa se nos escapa, pero digo, si yo voy a dar una charla que tiene que ver estrictamente con lo académico, no puedo decir que tengo un conocimiento sobre un tema cuando no lo tengo. Lo mejor es decir, mire, la verdad que no lo sé. A mí me pasa habitualmente en la radio. Ari Paluch tiene una dinámica muy particular para conducir los programas y me ha pasado en alguna que otra oportunidad que me pregunta sobre un tema que pasó hace 2 meses y yo realmente no me acuerdo. Y lo mejor es decir, mira, la verdad que no lo sé, pero te lo averiguo. Y acá pasa lo mismo. Si yo no sé sobre algo, supongamos que me pregunta por una pericia de balística forense en el hecho tal, mira, la verdad que no lo sé, pero lo averiguo y te lo traigo, no hay ningún problema. No hay que mentir, me refiero a eso, no en confesar la autoría o la participación de uno de nuestros asistidos, ¿no? Eso es obvio. Así que, bueno, terminamos de esta manera, estas son las conclusiones, quería dejar algunos minutos por si alguno tiene alguna duda, puede hacer la pregunta que quiera a partir de ahora. Bueno, Martín, muchísimas gracias antes que nada por la explicación que nos has dicho. Si querés, vas a salir de compartir pantalla, así nos ves a todos. A ver cómo, disculpen. Arriba, no tengo... salir de compartir. Arriba de compartir, en rojo. Sí, exacto. Ahora sí. Ahí estamos todos juntos. Bien. Aquí está lo que les decía recién, sincerarse. No la tengo muy clara con la tecnología, entonces digo la verdad. Un poco lo que decíamos a lo último. Bien, Martín, hay algunas preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. El que quiera participar, por supuesto, puede ir escribiendo en el chat. Yo las voy leyendo y a medida que la va leyendo, Martín la va evacuando. Acá el doctor Rodrigo Domínguez dice, doctor, entiendo el mensaje de comunicar profesionalmente, pero el periodismo tiene su negocio y cada medio brinda las noticias de acuerdo a su conveniencia política. Bueno, algunos ejemplos de periodistas. Con diferencias políticas de cada medio. ¿Esto es comunicar y periodismo profesional? Comunicar profesionalmente. No, bueno, está bien, ahí entraríamos en otras discusiones. Yo estoy hablando del periodismo forense, si quieren, que es el que nos va a venir a buscar al estudio o nos van a invitar de un programa para hablar de un hecho policial. Hay de todo en el periodismo, hay de todo en la abogacía, hay de todo en la medicina. Es decir, yo no quiero meterme en una cuestión política, cada uno piensa lo que quiere, pero yo hablo específicamente de cómo tenemos que manejarnos los abogados en un medio de comunicación, porque a veces
y me pasa con algunos amigos, me dicen, che, me invitaron de tal programa, ¿y a qué vas a ir? Y qué sé yo, no sé, para que me vea mi familia. No se los recomiendo. Fíjense, en menos de una hora, todos los puntos que vimos que tienen que ver con la buena comunicación, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, a mí, por ejemplo, hace 2 años me invitaron del programa de Petinato, que fue algo muy puntual, y me pedían hablar de accidentes de tránsito, y no es un tema que yo domine, no me interesa, digamos, es otra cuestión distinta. Entonces lo mejor es decir, no, mira, la verdad es que tenés que llamar a una persona que sea especialista en accidentes de tránsito. Y decidí en ese momento pasar el teléfono de un ingeniero del SESBI. Entonces, uno tiene que saber también encontrar sus límites, ¿eh? Pero a lo que decía el colega, es posible que tenga razón, es posible, hay de todo, como les decía, pero yo esta charla la doy para abogados, para saber cómo se tiene que manejar el abogado en lo que le puede pasar, que es que lo vengan a entrevistar o que lo inviten de un programa de televisión para comunicar alguna cuestión policial, de una causa penal, etcétera. Bien, gracias. Hay otra pregunta de la doctora María Fernanda Sosa que dice, en esta situación de cuarentena, los abogados nos comunicamos con herramientas digitales y mucha imagen y sonido. ¿Esto aplica para las plataformas de comunicación digital o hay más tips para agregar? Respecto a la imagen online, porque está sirviendo esta charla para varios temas, también para las audiencias de mediación y la forma de Sí. comunicarnos desde pantalla y sonido. Sí, esto puede ser aplicable a todo, pero el tema de las redes sociales es, yo lo cuento, a veces lo digo en chiste, ¿no? Digo, las redes sociales vinieron a satisfacer el ego de mucha gente, porque yo veo flyers o banners, creo que se llaman, donde dicen, yo soy el mejor, mi número de teléfono es tal, vengan a buscarme al estudio. Y yo digo, pero ¿quién dice que uno es mejor que el otro? Es decir, si hablamos de fútbol, vieron que hay una polémica Maradona-Messi, se puede medir, a ver, por decir un número, Messi hace 500 goles por año, por decir algo. Hay una estadística, ahí me está indicando claramente que el tipo es el mejor. Ahora, lo que no recomiendo es hacer, que puede servir para promoción, estudio jurídico, fulano, nunca hay que hacer autobombo. Ustedes este término lo van a comprender más claramente, porque eso se nota y además uno dice, bueno, pero ¿quién lo dice? ¿La misma persona? Si yo vengo acá y digo, yo soy el mejor del mundo y yo lo digo, es conveniente que lo digan otros. Entonces, como promoción, como publicidad puede llegar a servir. Ahora, volvemos a lo del principio. En las redes sociales se ve de todo, se ven personas que escriben sin el mínimo criterio periodístico y también las utilizan periodistas profesionales. Entonces, bueno, esto lo podemos aplicar. Hay herramientas específicas de redes para promoción, publicidad. Lo que se usa mucho ahora, que la gente lo confunde y dice, bueno, hago publicidad en mi estudio. En realidad está haciendo prensa, está haciendo prensa de su imagen, prensa de su estudio. Pero yendo a la pregunta, esto es aplicable para todo, pero las redes sociales son o se miden bajo un parámetro distinto, por eso hablaba de la crisis que se generó, que los más viejitos ya lo vivimos en los finales de los 80 y 90 con las radios FM, que fueron verdaderas escuelas para los que queríamos aprender y también el señor que tenía plata para comprar un espacio lo compraba y decía lo que quería. Y después, a fines de los 90, también sucedió con los canales de cable, donde un empresario que tenía dinero, en vez de comprarle un auto a la mujer, le compraba un programa de televisión. Entonces, bueno, yo creo que de a poquito esto se va a ir acomodando, los de las redes sociales. Pero hoy tenemos gente que dice cualquier cosa y tenemos verdaderos profesionales que utilizan las redes como una herramienta extraordinaria. Gracias. Seguimos con las preguntas. Guillermo Gustavo nos dice, ¿cómo plantarnos cuando el periodista comienza el interrogatorio denigrando a nuestro defendido? Algo habitual, por lo general. Sí, bueno, con naturalidad, por supuesto habría que poner un ejemplo, pero digo, con naturalidad. ¿Y usted en qué se basa? Yo repregunto mucho, ¿eh? Yo soy de repreguntar. Cuando el periodismo me pregunta, yo repregunto. Sí, bueno, está bien, pero ¿y usted en qué se basa para sostener eso? ¿Conoce la causa? ¿Vio el expediente? ¿Vio los elementos de prueba? ¿Habló con el juez? ¿Habló con el fiscal? Cada vez les puedo asegurar que el periodista se va a ir achicando más. Por eso les ponía el ejemplo, no me acuerdo en qué causa fue, pero
decían que había cometido un delito y no era ese delito, y digo, pero no lo indagaron por eso, acá lo que vale es la indagatoria. Después, ¿por qué lo indaga? ¿Por robo? Listo, después que no me vengan, eso es una cuestión mediática o una cuestión de programas de televisión que quieren poner determinado título. Pero a la pregunta, lo mejor es comportarse con naturalidad y con esta, como les decía al principio, no solamente naturalidad, sino mostrándose como uno es realmente, y preguntarle o repreguntarle al periodista en qué se basa, por ejemplo, para opinar eso. Sí, es muy común. Una persona que viola la cuarentena, por ejemplo, ahora ya es por ahí hasta lo califican de delincuente, o sea, y por ahí tuvo que salir a comprar una farmacia, un medicamento. Entonces, bueno, es muy común que se confunda todo esto. Hay casos, ahora no me viene ninguno a la mente, o me vienen un montón, pero no quiero puntualizar, donde se ha demostrado que las personas son inocentes y sin embargo quedaron tildados o marcados como si hubieran sido culpables. Puede pasar esto, pero con todo esto que les dije, de esa manera se tienen que manejar. Otra pregunta más de la misma persona es, ¿qué hacer cuando el periodista sugiere una actitud negativa hacia el abogado penalista que defiende, entre comillas, delincuentes? Un prejuicio sería, ¿no? Me pasó, a mí me pasó, creo que te lo comenté, David. Me pasó en un programa donde, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no quiero utilizar un lenguaje, pero me han puesto de todo en las redes sociales. Pero lo que yo siempre digo es lo siguiente, es un trabajo, para no caer en las frases que nos enseñaron en la facultad. Todo el mundo tiene derecho a una defensa, eso ya lo sabemos, listo. Es un trabajo y alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo y alguien lo tiene que hacer. Si no lo hago yo, lo hace el defensor oficial. Nadie va a buscar al defensor oficial para decirle lo mismo que nos dice a nosotros. Nadie. Entonces pongo un ejemplo en la facultad. Se ríen los chicos. Cuando todos hemos pasado por alguna situación en la que falleció un familiar, qué sé yo, por una enfermedad, a mí me pasó, vamos a una casa fúnebre y contratamos los servicios de ese señor. Sin embargo, nadie cuestiona la moral de ese señor. Nadie va a decir, este tipo nos cobra el servicio encima que tenemos este sufrimiento que se nos murió un familiar. Bueno, acá es más o menos lo mismo. La moral del abogado siempre se va a cuestionar. Siempre van a decir que defendemos delincuentes, cosa que no es cierto, porque a mí me ha pasado también de defender cientos de víctimas, pero eso siempre va a estar. Lo mejor es explicar si se puede, porque a veces los tiempos televisivos no lo permiten, pero que esa visión, esa mirada, no es real. No es real porque nos puede tocar estar del otro lado, pero esa es la colega dio en el clavo, ¿no? Porque pasa muy habitualmente. Si nos tienen como eso, escribano, abogado, penalista, bueno, no sé por qué. Bien, bueno, nos escribe también el doctor Yemi, la verdad que es un honor tenerlo acá entre nosotros. Él, Un bueno, gran nos hace colega. más que una reflexión. Dice, soy periodista y productor de radio y TV. La diferencia que existe entre la pregunta del periodista ya sabiendo la respuesta y la abogada pregunta para saber. Y el gran problema de los abogados y los medios es que quienes son considerados abogados mediáticos conocidos no son el mejor ejemplo de nosotros los abogados. Fui productor de Neustadt hasta Mirta Legrand, pasando por todos los medios, y el gran problema que tiene el abogado es el discurso académico para gente del común. Primero saludarlo a Héctor, gran colega y gran periodista de Lomas de Zamora. Conozco toda su trayectoria periodística y coincido plenamente. Por eso decía al principio, y me toca en la radio, mi querido Héctor, entrevistar a colegas que están más preocupados por no ser juzgados por sus pares que por comunicarle a la gente. Si a mí me dan la oportunidad de salir al aire para defender a un asistido mío, yo le tengo que llegar a la gente. Entonces, muchas veces, y nos pasa también con otras profesiones, por decir algo, psicólogos, nutricionistas, médicos, infectólogos ahora, están como más preocupados en esa postura de demostrarle al otro que yo sé un poquito más y no llegarle a la gente. Si yo no tengo que llegar a la gente, estoy hablando en un programa justamente para eso. Muy buena predisposición de todos, excelentes colegas, mucho conocimiento, pero por eso hago hincapié en esto de comunicar mejor. No se está comunicando bien en ese punto. Así que le mando un abrazo grande a Héctor Yemi.
Acá el doctor, lo que sí quería consultar con Cintia y Julián, que son del Colegio de Abogados, ¿tenemos tiempo? Ustedes son los que disponen. ¿Podemos hacer unas preguntas más? Sí, sí, no hay Julián, problema de horario. ¿sí? No, yo no quiero abusar, por Lo que favor. Si necesiten no, ustedes. me cortan, por favor, no quiero que le peguen las cestas por culpa mía. No, mentira. Bueno, seguimos entonces. El doctor Jorge, la verdad que muchísimas preguntas también por eso. El doctor Jorge Disante nos dice, ¿cómo repercuten los jueces y o fiscales la mediatización pública del caso? Muy buena pregunta. ¿Cómo repercute? A ver, tengo la respuesta, pero quiero elaborarla porque no quiero cometer ninguna imprudencia. Lamentablemente, y estamos entre colegas, con lo cual, a ver, el que no lo sabe se lo imagina. Lamentablemente los jueces le dan mucha importancia a lo que dicen los medios de comunicación. Alguien alguna vez dijo, yo leo el Twitter, de acuerdo a cómo viene la mano, voy decidiendo, voy manejando la situación. Alguien dijo esto, es la verdad que una aberración porque yo preferiría que tome o dictamine algo con la ley en la mano y no con el Twitter. Pero bueno, lamentablemente pasa, nos toca muchas veces verlo del lado periodístico y sabemos que también estas cosas existen. Entonces, por eso les decía al principio, el riesgo de la mediatización, ustedes lo recordarán. ¿Cuál es el riesgo? Buenos y malos. Entonces, por eso tengo que tener claro qué voy a decir. Pasó ahora en el tema del crimen de Fernando Báez Sosa también, donde hubo mucha polémica, ¿no? Y los jueces ahí, o el juez, en ese caso de Dolores, medio como que estaba condicionado por la decisión. Entonces, bueno, yo creo que sí, que le dan mucha importancia a lo que se dice en los medios de comunicación. Nadie quiere sufrir una crítica despiadada en un programa con 20 puntos de rating, ni en un diario de los que más se leen. Entonces, sí, por eso les digo, si lo vamos a utilizar como una herramienta, bienvenido sea. Si es una herramienta para ejercer la defensa penal de un asistido, bienvenido sea. Si nos vamos a sentar en un programa de televisión para hablar de fútbol, que también hay casos, digo, no sirve de mucho, es algo que yo quiera salir ahí para que mi familia tenga la foto de que un día estuve en un canal de televisión. Entonces, la prudencia, y al principio yo decía, repartir por ahí los roles, ¿no? Si en un estudio somos 3 y uno tiene más facilidad para el habla, porque no todos tenemos que servir para lo mismo. Yo soy un desastre jugando a la pelota, entonces no me encapriché con ser jugador de fútbol. Entonces, si uno tiene más capacidad por ahí para comunicar dentro de la estructura de un estudio jurídico, por ahí esa persona es la indicada para hablar con los medios, y otro quizá tendrá más facilidad para redactar, con lo cual podrá hacer los escritos y todo lo que tenga que ver con la tramitación de la causa. Pero sí, los jueces, a mi criterio, son muy influenciables, ¿no?, por los medios de comunicación. Bien, bueno, leo la última y después si querés dejar tus redes sociales o forma de comunicarte. Acá la doctora Miriam Lugo dice, ¿qué comentario tiene la situación de entrevista del doctor Pierri y su hijo en la causa Mangieri? Que entiendo yo que debe ser cuando, haciéndole una entrevista, estaba con el hijo y bueno, el hijo terminó develando quizás un secreto profesional. No, a ver, no quiero puntualizar, es un prestigioso colega, a quien conozco también de vista, no tengo ningún tipo de relación de amistad, ni mucho menos, pero la verdad que no me gustaría opinar de eso. Sí, a ver, yo tengo 2 hijas, 6 y 8 años. El trabajo se queda aquí, que es mi estudio jurídico. Vamos a poner un ejemplo genérico, digamos, no puntualizar ahí. Entonces yo en mi casa no hablo de los temas que trato en el estudio. Creo que es la mejor manera, no solamente de preservar la salud mental de la familia, porque no quiere escuchar problemas de trabajo, sino que además nos permite, digamos, o nos evita, mejor dicho, vivir situaciones como esta, ¿no? Bien, Martín, bueno, mira, ahora te quería yo hacer la última, que seguramente muchos que quizás tengan situaciones que quieren mediatizar, se estén preguntando, dice, por ejemplo, ¿cómo hacer para mediatizar un caso? ¿Cómo hago para contactar con un medio? ¿Qué medio me conviene más? ¿El gráfico, radio, TV? Bueno, hoy la verdad es que la radio ocupa otro lugar. Los amantes de la radio, también lo hablamos siempre con otros colegas que creo que están presentes, como Guillermo Troncoso, a quien
es un gran amigo, le hago una mención especial. La radio no va a desaparecer, va a tomar otra forma, es radio e imagen hoy. Lo que hacía Badía, imagen de radio, hoy es radio, no se concibe la radio sola. La escalera es gráfica, radio y televisión. Cuando uno da una nota para un medio gráfico, lo bueno es que queda plasmado. Hoy la imagen también, porque muchos canales lo suben a YouTube, pero vamos a la esencia de todo, ¿no? Lo que dije queda escrito, de eso no hay ninguna duda. La radio sirve, por supuesto, pero lo que más pega es la televisión, ¿no? La televisión, si uno va a un programa que tiene 10, 8, 5 puntos de rating o un canal de cable líder, la verdad que tiene otro rebote, porque además eso se sube a las redes sociales, uno mismo lo puede hacer. ¿Cómo llega hasta ese lugar? No es, a veces es fácil para algunos y para otros no tanto. La verdad es que se puede dar de muchas maneras. Se puede dar porque tu caso resulta atractivo y te vienen a buscar. Se puede dar porque descubren que vos podés aportar desde un lugar. A mí, por ejemplo, siempre me llaman para el tema de la escena del crimen o la investigación, para dar mi punto de vista. No vamos a negar que hay colegas que se la pasan llamando a los medios también para ver si los invitan. Esto es algo normal, no es ni bueno ni malo. Es algo que existe y es así también. Entonces, bueno, cada uno puede abordarlo desde el lugar que quiera. Yo prefiero ir cuando realmente tengo algo para decir. Por suerte, digamos, los colegas me tienen en cuenta, pero no porque yo sea nada, simplemente porque estoy en el medio. Entonces, uno conoce a productores de hace 28 años, pero tengo como ese límite también. A ver, ¿de qué voy a hablar? No, mira, un bloque vamos a hablar no sé, estamos con un infectólogo. Y bueno, mira, voy al segundo bloque, porque yo la verdad no sé ni la diferencia entre un geñuelo y una vallaspirina. Entonces, pero hay colegas que van y opinan, y está bien, cada uno tiene la posibilidad de hacerlo, pero yo evito opinar de lo que es política o temas que no domino. Por eso les decía al principio, uno tiene que, escucharon lo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, no sé ni a quién le pertenece, pero la especialización dentro de la especialidad, también esto es algo muy importante, ¿no? El ejemplo típico, que ya lo habrán escuchado muchos, es, si tengo un problema en la rodilla, ¿a dónde voy? A un traumatólogo. Si hay un especialista en rodillas, ¿a dónde voy? Al especialista de rodillas. Y si hay un especialista en rodilla izquierda, que es justo la que me duele a mí, voy a ese tipo. Ya no voy al traumatólogo. Entonces, muchos de nosotros se especializarán en drogas, en mi caso en investigación criminal, que es lo que me gusta, en otro tipo de cuestiones. Y cuando uno busca la especialidad, las invitaciones realmente vienen, porque en los grupos de periodistas se pregunta habitualmente, che, ¿quién es especialista en usurpaciones? Por decir un ejemplo cualquiera, ¿no? David Rosende, llámalo. Pasa esto. Entonces, por eso les decía, hoy no alcanza con ser excelente, hay que ser extraordinario, hay que saber de un tema todo y después saber comunicar, que esto es lo importante y a esto apunta la charla, ¿no? Bueno, Martín, desde ya muchísimas gracias por la participación. La verdad que, bueno, ahí justamente lo están escribiendo y además de, bueno, por supuesto que has sido muy claro en tus conceptos, ya están pidiendo una segunda charla, así que, bueno, después seguramente vamos a estar contactando en él. Lo que te quería decir es, si por favor puedes dejar tus redes sociales para los y las colegas que estén, que se puedan comunicar con vos, Instagram, Facebook, un correo electrónico, por favor. Sí. Facebook, Twitter y también Instagram, tengo el mismo nombre, Martín Narducci, así como figura sin el DR, Martín Narducci, con doble C y no lleva H. Estoy así en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y después, si quieren enviarme algún correo electrónico, es martinnarducci, con doble C y no lleva H, @speedy.com.ar. Ese es mi correo electrónico. Pero interactúo mucho con la gente a través de Instagram o de Twitter, si quieren, no hay ningún problema. Les repito, en Twitter, @martinnarducci, en Instagram y en Facebook, Martín Narducci, nada más. Bien, bueno, aclarar a la gente que nos está siguiendo que se va a subir el video a la plataforma y al canal de YouTube del Colegio de Abogados de Quilmes. Yo en lo personal, además de agradecer a Martín, agradecer a Cintia y a Julián por parte del Colegio de Abogados, a las autoridades, presidente Rodríguez Basalo, a las autoridades también y a los miembros que forman parte del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio, y por supuesto, bueno, yo soy autoridad
y a los miembros que estoy viendo que están conectados, con muchas gracias, del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Quilmes, y pasar el chivo de que el día lunes también vamos a tener otra charla dentro de lo que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que va a estar a cargo del doctor Diego Ortiz, que tiene que ver con las vacancias, o áreas de vacancias en materia de violencia de género y violencia familiar. Y por supuesto que los invito a formar parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Procesal Penal. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos Un segundito, David. Sí. Quiero pasar mi chivo también. Pase. Si me permitís. Bueno, igual quiero aprovechar que, bueno, tenía la temática penal. También los invitamos a los participantes que quieren participar, quieren sumarse al Instituto Procesal Penal también en el colegio, y va a haber una charla el 21 de julio, por la misma plataforma, 18 horas, que se pueden inscribir también en el colegio, en el CAC, sobre la libertad durante el proceso penal, medidas de coerción, sus medidas alternativas, morigeración y bueno, irregularidades en el proceso en el inicio de la IPP, que van a estar a cargo de los directivos del Instituto de Derecho Procesal Penal. Así que están más que invitados, y desde ya agradecerles a todos la participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo. Gracias, Martín. No, por Estamos favor, a viendo. ustedes. Les mando un saludo grande. Chao. Chao, gracias.